Empezar hoy a hablar de una serie nueva de predicaciones dedicada a los 10 mandamientos. Hemos hablado de los sacramentos, hemos hablado de las virtudes y yo quería hablar durante un tiempo, durante una serie de asambleas, del tema de los 10 mandamientos, que son unas normas, no solamente que Dios pone, ¿no?, para que este mundo no sea un caos y para que las personas podamos vivir y podamos manejarnos y podamos ser personas, ¿no?, sino que yo creo que son también un itinerario espiritual, un camino que de alguna manera nos lleva a él, ¿no? Yo quería empezar hablando de... En primer lugar, se supone que tendremos que empezar hablando de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Me imagino que todos recordáis los 10 mandamientos. Entonces, como sabéis, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, según la redacción tradicional que se hace de este mandamiento, ¿vale? La Biblia lo expresa como no tendrás otro Dios que el Señor. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios es el Señor. A Él solo adorarás y darás culto, ¿no? Yo durante mucho tiempo de mi vida, pues como casi todo el mundo, pensaba que este mandamiento era fácil de cumplir, ¿no? Cuando era más pequeño entendía lo de amar en sentido literal, ¿no? Y cuando era pequeño me parecía difícil, porque decía, ¿cómo vas a amar a Dios más que a tu padre y a tu madre? Luego ya cuando me fui haciendo mayor, pues ya aprendí que amar en hebreo no significa amar en el sentido sentimental, sino que se trata más bien una acción de preferencia, una acción de subordinación. Querer una cosa más que a otra no es amarla sentimentalmente, es poner a una en subordinación a la otra. Y esto me ayudó más, ¿no? Y yo pensaba que lo cumplía, yo pensaba que este mandamiento le cumplía, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, te das más cuenta de lo poco que cumples las cosas, de la poca cosa que eres. Yo, por ejemplo, es algo que... Hay ese pasaje del Salmo que a mí me es muy útil, ¿no?, que dice, mi miseria siempre está ante mí, ¿no?, mi pobreza siempre está ante mis ojos. Y yo es algo de lo que soy, bueno, pues particularmente consciente, ¿no?, de que aunque hables todos los viernes aquí y prediques y se supone que enseñes, pues tú eres alguien que eres un aprendiz como el primero, o más que el primero, es alguien que tiene que aprender, ¿no? Y eres alguien pues que eres muy poquita cosa. Esta actitud a mí me ayuda mucho, darme cuenta de lo poco que soy, sobre todo porque me ayuda mucho a no desanimarme, ¿vale? Bueno, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas hoy en día? Mirad, yo cuando reflexionaba, y es la breve reflexión que os quiero compartir, yo creo que hay 3 niveles, quizá más, pero por lo menos 3 niveles en el amar a Dios. El primer nivel es cuando empiezas a interesarte por la vida espiritual. La mayor parte de la gente en nuestra sociedad vive en la periferia de su propio ser. Estamos en una sociedad que insiste muchísimo en lo superficial, cada vez más, cada vez más. El éxito, el físico, la ropa, Instagram, la imagen, es decir, todas aquellas cosas que están en la periferia de nuestro propio ser. Entonces, yo escuchaba, esta mañana les ponía a los chicos, ¿no?, les estaba poniendo un documental sobre la anorexia y les ponía unas declaraciones de un científico italiano que me gustaba mucho. Él decía, estos chicos y estas chicas viven completamente en lo que es esta sociedad, y esta sociedad vive en el exterior. ¿Cómo no van a tener estos problemas con la imagen? A poco problema que tengan cuando llegan a la pubertad, cuando llegan a la adolescencia, los conflictos internos que tienen chocan con esta sociedad, y esta sociedad les hace mucho daño. Y estos trastornos, él lo dice de una manera muy, muy chula. Él dice, ellos tienen un problema con su cuerpo y entonces intentan controlarlo a base de no comer o cambiarlo a través de la cirugía o simplemente quitarlo de en medio y se suicidan.
Me parece una reflexión como muy profunda, ¿de acuerdo? Pero es lo que hay. Es decir, no podemos caer tampoco en esto de que a veces quedamos los cristianos de decir esta sociedad está muy mal, todo está muy mal. No, las cosas son lo que son. Y nos toca vivir ahí. Me imagino que en la época del Imperio Romano habría otras muchas cosas que estaban muy mal, ¿eh? Ahora son estas. Vivimos en un mundo que vive en la superficie y que cada vez se pregunta menos por la interioridad, por la espiritualidad, por la parte espiritual del ser humano. Y esa parte existe. Tú puedes hacer como que no existe, pero existe. Tú puedes hacer que no existen las emociones o los sentimientos, pero existen. Entonces, si haces como que no existen y los reprimes, de alguna manera saldrán por otro lado. Con la espiritualidad sucede lo mismo. El hombre tiene una dimensión espiritual. Si esa dimensión no la cultivas, o la maltratas, o intentas echarla de tu propia vida, eso te va a hacer daño, porque estás reprimiendo una parte esencial de tu propio ser. Eso es muy importante, ¿vale? Cuando una persona empieza a tener interés por lo espiritual, aunque sea de una manera equivocada, hoy la gente busca cosas que a veces nos parecen pues muy esotéricas, muy así, pero bueno, es una forma quizás de buscar algo. Cuando alguien busca lo espiritual e intenta acercarse a Dios, ese es un primer paso, es un paso importante, ¿vale? Cuando yo dejé un sábado por la tarde de ir a la discoteca a la que llevaba yendo 4 años y esa tarde, en vez de ir una vez más a la discoteca, no fui a la discoteca y me quedé a experimentar lo que hacía un grupo de oración. Yo no sabía lo que era la oración, ni sabía lo que era un grupo, ni sabía lo que era nada, pero me quedé. Ese es el primer atisbo, la primera molécula que hizo que hoy esté aquí, hablando de estas cosas. Entonces, ese ya es un primer atisbo de interés. Es un primer atisbo de cumplir el primer mandamiento. Es buscar algo. Yo no sabía lo que buscaba, pero buscaba algo. ¿Vale? Y ese día, bueno, hice mi renuncia, que fue no ir al Saja, a la discoteca Saja, nada que época, y quedarme en una oración que ni idea tenía de lo que era aquello, ni nada por el estilo, pero me quedé, ¿no? Yo creo que hay un segundo paso, que es progresivo, y que se va dando cuando vas abandonando el pecado y te vas acercando más al cumplimiento de la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que dejas de cometer pecados que te separan de Dios. Tradicionalmente en la Iglesia católica, se ha hablado de la distinción entre pecado venial y pecado mortal. Bueno, los pecados no pueden dividirse en tiralíneas. Un pecado implica tantas cosas, implica una realidad tan profundamente humana y a la vez espiritual, que es difícil de delimitar con precisión. Pero hay una diferencia clara entre uno y otro. La Biblia dice que hay un pecado que es para la muerte y hay un pecado que no es para la muerte. Hay un pecado que no te separa de Dios. De la misma manera que hay un pecado que no te separa de tus seres queridos, pero hay otro pecado que sí te separa de Dios, como hay otro pecado que te separa de tus seres queridos. Si en el matrimonio tú discutes con tu marido o con tu mujer, es una discusión, no es algo positivo normalmente, pero eso no rompe la esencia del matrimonio. En el matrimonio, si tú engañas a tu marido o a tu mujer con un tercero, eso sí rompe la esencia del matrimonio. No digo que no se pueda arreglar, digo que rompe la esencia. ¿Vale? En el pecado mortal hay algo que rompe la relación con Dios. Si esa relación se rompe sistemáticamente, la vida espiritual se daña y puede morir. Porque es algo grave, es una herida grave que se inflige a una relación. La amistad, por ejemplo, que es una de las realidades humanas más sagradas y más importantes, puede aguantar ciertas cosas, pero hasta cierto punto, igual que la relación de pareja. Aguanta ciertas cosas hasta cierto punto. Si la hieres a partir de un determinado nivel, acabas con ella. Con la relación con Dios sucede lo mismo, ¿vale? Por eso los primitivos escritos cristianos insistían mucho en evitar el pecado.
evita el pecado grave. Ellos cuando hablan de pecado no decían esta distinción. Entendían por pecado el pecado grave, ¿vale? Evítalo. Evítalo. Es peligroso. Pero no es peligroso para Dios, es peligroso para ti. Así que evítalo. Una vez que tú llegas a ese nivel en el que el pecado ya no está, ya no existe, ya has llegado a un nivel alto. Me refiero al pecado grave, ¿eh? El otro siempre va a estar ahí. O sea, es muy, muy poca la gente que llega a no cometer ningún tipo de pecado. Supongo que la hay, ¿eh? Pero es, es prácticamente inexistente, es muy poca, ¿vale? Una vez que has llegado a ese nivel, ya has llegado bastante arriba. Es el nivel en el que la gracia te acompaña siempre. Este es mejor o este es peor, la gracia pues te acompaña siempre y siempre está contigo. Podemos decir que gozas de salud espiritual. Unas veces la sentirás más, otras veces la sentirás menos. Hay veces que te sentirás bien, otras veces te sentirás pues, que no vales para nada, ¿no? Pero sientas lo que sientas, estás bien, estás ahí. Ese es el segundo nivel, ¿eh? Hay un tercer nivel. A mí hablar de este tercer nivel me cuesta más porque no lo conozco. O sea, no lo conozco. No lo conozco mucho, ¿vale? El tercer nivel del amar a Dios sobre todas las cosas es cuando entras en una dimensión en la que ya prácticamente solo te importa lo que tiene que ver con Él. Y esto puede darse de dos maneras. Una es cuando prescindes de todo y lo das todo. Por ejemplo, hay personas que se marchan de misioneras o se meten en un convento o se van o sin marcharse a ningún sitio. Escogen un tipo de vida en el que prácticamente no les importa nada más que darse, ¿vale? Sin buscar nada más que el propio hecho de dar. Son estas personas que, bueno, pues tienen una idea y lo dan todo por el amor a los demás, ¿no? Bueno, pues puedes ver una Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, no sé, es el ejemplo que se suele poner. Me imagino que hay muchos más. Personas que, bueno, lo das todo por una causa. Y todo lo demás es absolutamente superfluo y no te importa nada. Lo único que te importa es dar, ¿vale? Y la otra vía es la vía del ser. Yo diría que esto no lo he pensado mucho, ¿eh? De hecho, se me acaba de ocurrir antes en la oración, pero bueno. Pero yo creo que una vía es la vía del dar, y hay gente que da todo. La gente que da su vida en el martirio, ahí sí que lo das todo. En el martirio ya no te queda más que dar. Das tu vida, que es lo más. Pero luego hay otra manera que yo veo otra gente que escoge ese camino, que no es tanto el camino del dar como el camino del ser, ¿eh? El camino del ser es lo que yo denomino el camino interior, ¿vale? Y es un poco más difícil de explicar. El camino interior es cuando estás en una dimensión que es diferente a la dimensión normal. Es una dimensión en la cual todo está imbuido de amor. Amor por la creación, amor por las cosas, y todo tiene un sentido clarísimo. Es decir, las cosas que son difíciles o complicadas o que te complican bastante la vida y te hacen pensar mucho en la vida ordinaria, cuando estás en ese camino interior todo es mucho más fácil, ¿vale? Yo no puedo hablar mucho de él porque no lo conozco muy bien, ¿eh? Nunca consigo estar más de 1 hora o 2, 3 como mucho dentro. Luego me salgo, ¿eh? Y puedo pasar mucho tiempo sin volver. Hay veces que estoy orando y a ver, yo cuando descubrí esto, yo cuando descubro cosas las escribo en mi escritorio, ¿vale? O sea, cojo rotulador permanente y las escribo en donde me siento. Hay unas baldas, entre balda y balda escribo cosas, ¿no? No tengo muchas, 2 o 3 nada más. Y esa la escribí. Y hay veces que cuando oro estoy enfrente siempre de eso y
Y a veces lo leo y digo, ¿pero esto qué era? O sea, esto que yo escribí en este momento, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué era? Ya no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo se entraba, no me acuerdo cómo se hacía. ¿Vale? Es difícil de explicar, no sé si me entendéis, ¿no? Pero sé que a veces estoy, pum. A veces es porque lees un libro, a veces después de una oración, a veces después de escuchar a alguien, de pronto te sientes dentro otra vez, ¿no? Y lo ves. ¿Eh? Ahí dentro todo funciona distinto. No sé, yo creo que es como la física cuántica del espíritu, no sé muy bien cómo describirlo. Pero ahí dentro los problemas ya son diferentes. Hay mucho menos miedo, no tienes que defender nada, no necesitas... o sea, la ambición, lo que piensen de ti, el conseguir éxito, pierde completamente su interés. ¿Vale? Y lo que importa son otras cosas. De pronto sientes como un gran amor por toda la creación, te das cuenta de qué es lo verdaderamente importante y las cosas que te preocupan habitualmente en esos momentos te parecen auténticas chorradas. Pero luego vuelves a salir y ya estás fuera y entonces ya vuelves a estar otra vez en la movida esa, ¿no? Ya digo, yo no lo conozco mucho, pero lo suficiente como para saber que existe y para saber que está ahí. Yo lo que le pedí a Dios es poder pasar cada vez más tiempo ahí. ¿Vale? Yo sé que se puede conseguir. Estos días estoy leyendo un libro de David Goleman, que son unas conversaciones con el Dalai Lama. Y bueno, con un centro en Estados Unidos ahora se está investigando mucho lo que se llama la positive psychology, ¿no? La psicología positiva, que bueno, es una rama de la psicología que surgió sobre todo a partir de los años 90, cuando se descubrió fue uno de los grandes, para mí uno de los grandes logros, ¿no?, de la psicología contemporánea, que es descubrir la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Es decir, que el cerebro tiene una capacidad neuroplástica de regeneración y de creación de circuitos neuronales nuevos extraordinaria. Entonces, esto fue a finales de los 90, sobre todo cuando bueno, se empezó a descubrir la resonancia magnética nuclear funcional, que es una especie de escáner que permite diseccionar el cerebro por capas y ver muy bien los cambios que se producen en cada zona, ¿no? Bueno, pues ahí se vio que, por ejemplo, gente que ha dedicado más de 10.000 horas a la meditación, suelen ser monjes budistas y gente de esta, tiene una... o sea, su cerebro funciona diferente, lo cual no es de extrañar, claro. Su cerebro funciona de una manera muy diferente, ¿eh? Y tienen una relación mucho más empática con todo. Es gente extremadamente pacífica, incluso se les hacen experimentos, ¿no? Ahora hay toda una escuela, la escuela de Elkman, el de Miénteme. Bueno, hay una serie que es Miénteme, que es sobre la vida de Elkman, que es un tío que investiga en San Francisco y que investiga mucho en las microexpresiones faciales, ¿no?, como forma de saber si la gente dice la verdad o no y cómo funciona el cerebro, ¿no? Bueno, es muy, muy así. Entonces este hombre está investigando con gente de esta, están haciendo investigaciones muy interesantes. Este libro que estoy leyendo ahora es apasionante, ¿eh? Y habla un poquitín de esto, ¿eh? Yo por eso tengo tantísimo interés en el tema de las emociones ahora. Es un tema en el que me estoy metiendo de cabeza y estudiando muchísimo, ¿no? Bueno, muchísimo, lo que puedo. Algo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el amar a Dios sobre todas las cosas? Tiene que ver que quizás el hombre que dedica 10.000 horas a la interioridad tiene una recompensa. ¿Eh? Tiene una recompensa. Pero yo también pensaba otra cosa. Nuestra patrona, Teresa de Lisieux, alcanzó ese mismo estado y no dedicó 10.000 horas a la meditación, porque murió con 24 años. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, pues yo creo que eso es la gracia. Los budistas, yo creo que no, en lo que yo conozco, no creen en el concepto de gracia, pero nosotros sí. Y eso significa que Dios sale al encuentro del que le busca de todo corazón. Cuando tú buscas vivir la interioridad, Dios hace una buena parte del trabajo.
A lo mejor 9.000 horas. Y a ti te basta con 1.000. No sé, es una tontería, ¿no? Pero es muy interesante esto, ¿no? Es un camino que a mí me apasiona porque se está muy bien cuando se está ahí. Pasa que luego se acaba, ¿no? O sea, pues ya te enfadas, te empiezas a mosquear por algo, pum, ya estás fuera. Y a veces cuesta volver dentro, ¿eh? Pero ya has estado, ya sabes cómo es. Entonces, quieres volver a estar. Yo me gustaría dedicar el resto de mi vida, lo que sea, no sé cuánto será, ¿no?, a entrar por ahí. Porque ya no es el camino del tener, es el camino del ser. Hay personas que son luminosas. Hay personas que cuando te encuentras con ellas irradian esa dimensión espiritual, ese amor de Dios, esa presencia divina que las hace ser personas sacramentales. Son personas que sin decir nada, no hace falta que hagan o que digan nada, su propia presencia es incluso terapéutica, ¿eh? Son muy raras las personas así, pero las hay. Yo he tenido la fortuna de encontrarme con alguna. Muy pocas, pero las hay. Ciertamente las hay. Esa gente es la gente que salva al mundo, es la gente que redime al mundo, ¿no? Es la gente que nos recuerda constantemente de que existe un camino de amor y un camino de paz, incluso en este mundo, que es el preludio de lo que vamos a tener después. Que nos recuerda que estamos diseñados para la paz, para el amor, para la tranquilidad, para no vivir pendientes de tantas cosas que son mentira. Los budistas hablan mucho de la mentira, ¿vale? A mí me gusta mucho, de la mentira y del despertar. Yo durante mucho tiempo no entendía esta terminología. Ahora entiendo perfectamente a lo que se refieren. No lo he conseguido, pero lo entiendo a la perfección. Vamos, ahora ya no hace falta que nadie me explique lo que es porque sé lo que es, ¿vale? Es como cuando has estado enamorado un minuto, ya no hace falta que te expliquen lo que es el amor, ya lo sabes. ¿Vale? Aunque solo haya sido un minuto, pero ya lo has experimentado. Es lo que nosotros llamamos vivir en gracia, vivir en santidad. Y ese no es un camino de virtud, es un camino de paz. Es un camino en el que no tenemos que renunciar, es un camino en el que ganamos. No es un camino de renuncia, es un camino de conquista. Por consiguiente, no es un camino que te amarga la vida, es un camino que te da la vida. Cualquier renuncia que haces es para estar mejor, ¿vale? Esto es una pasada, ¿eh? Esto es no sé, bueno, a lo mejor lo estoy diciendo y luego veo el vídeo y digo, vaya tonterías que has dicho, ¿no? Puede ser. Pero bueno, es un poco lo que os quiero transmitir, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas es encontrar a Dios en el corazón de todas las cosas. Cuando encuentras a Dios en el corazón de todas las cosas, ya estás en comunión con Dios. La muerte no es más que un clic. Ya estás en esa dimensión. Hay gente que ya está en esa dimensión, ¿eh? Tú ves, yo he visto gente, a lo mejor no personalmente, ¿no?, pero en vídeos o tal, y dices, este ya está más para allá que para acá, ¿no? Ya está en las cosas eternas, ¿no? Bueno, pues así quiero ser yo. Y supongo que si consigues un poco, pues vale, ese poco tienes. Si consigues más, pues tienes ese más. Lo que está claro es una cosa, hay que quererlo y hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Generalmente vivimos con el corazón dividido. Por un lado sí que queremos eso, pero también queremos otras cosas, ¿no? Bueno, es cuestión de tiempo. Yo creo que llegará un momento en el que el deseo de la paz interior, del amor, de esa percepción, pues de la unidad de las cosas y de que en el fondo todo está bien, ¿no?, triunfará en nuestra vida y creo que nos centraremos profundamente en eso, ¿no? No sé, yo creo que es una buena noticia, ¿eh? Este primer mandamiento es realmente una buena noticia, ¿eh?
la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en medio del cosmos, ¿no? La presencia del amor, de la compasión y de la misericordia. Eso es lo que verdaderamente merece la pena. Todo lo demás es absolutamente superficial. Todo lo demás son como los desechos de la creación, ¿no? Y muchas veces matamos y morimos por ellos, pero qué pérdida de tiempo. ¿Eh? Y es lo que os quería compartir nada más, ¿vale?